Buenos días, comisionados. Siendo las 11:29 horas del día 29 de septiembre de 2015 y para celebrar la 35ª sesión ordinaria, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid, Abaid Yapur, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe el quórum legal para dar comienzo a la sesión. Debido a la ausencia de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, y con fundamento en el artículo 30, fracción 16 del reglamento interior de este instituto, les pregunto, comisionados, ¿quién de ustedes presidirá la sesión? Comisionados, en esa virtud les pregunto, les pido puedan emitir su voto de manera económica para aprobar que la comisionada Zulema Martínez Sánchez presida la sesión. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad el que usted presida la sesión de hoy. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Siendo las 11:30 del día 29 de septiembre de 2015, daré lectura a los oficios con los que se justifica la ausencia de la doctora Josefina Román Vergara, comisionada presidenta de este instituto, y al licenciado José Guadalupe Luna Hernández, para también justificar su ausencia. El primero es Infoem, /comp-jrb, 235-2015, y para el segundo Infoem, /com-jglh, 043-2015. Por lo tanto, secretaria, someta a votación correspondiente los oficios mencionados. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica. Para la ausencia. Sí, tiene el uso de la palabra la comisionada Eva. Gracias, comisionada que preside. Solamente votar la ausencia de los dos comisionados de manera general, no los oficios como tal, sino solamente la ausencia justificada de ambos, por favor. Comisionados, en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto respecto de la ausencia justificada del comisionado José Guadalupe Luna Hernández y de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la ausencia justificada del comisionado José Guadalupe Luna Hernández y de la comisionada presidenta. Gracias, secretaria técnica. Ahora pasamos al punto número 2, lectura y aprobación del orden del día, el que fue previamente enviado. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario u observación del mismo. Y en caso de no tener, pues pasamos a su aprobación, secretaria técnica. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del orden del día, si pueden emitirlo de manera económica. Gracias. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para esta sesión. Gracias, secretaria técnica. Pasamos al punto número 3, que es aprobación del acta Infoem /OR 34-2015 de fecha 22 de septiembre de 2015. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario y observación, y en caso de no, pasar a la aprobación. Pasamos a... Comisionados, les pido que puedan emitir su voto de manera económica respecto a este punto del orden del día. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem /ORD 34-2015 de fecha 22 de septiembre de 2015. Gracias, secretaria técnica. Ahora continuamos con el apartado de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y se procede a los comentarios y discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1309 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Acolman, en el sentido nos propone un modifica. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1309 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1309, modificando la respuesta del municipio de Acolman. Gracias, secretaria. Se procede a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1314, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Valle de Chalco y el sentido es modifica. Secretaria.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1314 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1314, modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Bien. Gracias, secretaria. Ahora se procede a los comentarios y discusión, en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1334, también remitido por el comisionado Javier Martínez, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Social, en donde él propone el sentido de sobreseer el recurso. Si no tienen comentarios, procedemos a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1334 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1334, sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1340, remitido por su servidora, referente al sujeto obligado Ayuntamiento de Toluca, en donde propongo el sentido de revoca. Si mis compañeros no tienen ningún comentario, ¿sí? Entonces, le cedemos el uso de la palabra al comisionado Javier. Muchas gracias, comisionada que preside. Quiero expresar en este recurso en particular un comentario, porque resulta relevante, sobre todo para un tema que en ocasiones anteriores hemos planteado que resulta fundamental en la coyuntura que vivimos. Creo que es un recurso donde por primera vez vamos a tener la oportunidad de poner en vigencia un derecho que como órgano garante tenemos que hacer determinante que a todos los mexicanos se cumpla. He planteado que vivimos momentos de coyuntura fundamental, dado que como órgano garante tenemos que poner en un equilibrio ideal el derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Dos derechos que en el contexto de la reforma del 2011, desgraciadamente, al hacerse explícito los derechos fundamentales, nos dimos cuenta que el derecho a la protección de datos personales, a diferencia del de acceso a la información pública que se reconoce en 1977, el de la protección de datos personales se reconoce hasta el 2009. Y nos ha costado mucho darle vigencia plena a los famosos derechos ARCO. Hemos enfrentado condiciones en las cuales en materia fiscal o en materia judicial, aunque está garantizado para todos los mexicanos y para los mexiquenses en el artículo 5 de la Constitución local, parece casi imposible de lograrlo concretar. Sin embargo, este recurso y este proyecto que desde mi punto de vista lo aborda de manera muy completa su ponencia comisionada, logra, creo que primero, brincar un primer obstáculo que tenemos. Comparto rápidamente, es la solicitud de una cancelación de datos que hace un particular que precisamente amparado en este artículo 16 pide que un procedimiento administrativo que ya ha causado estado se pueda hacer vigente su derecho a la cancelación. Obviamente el sujeto obligado, que es el Ayuntamiento de Toluca, también se rige por un ordenamiento secundario que es una ley de documentos, donde se plantea que para el caso de los documentos de archivos se conserve, de acuerdo a lo que establece el artículo 8, su vigencia o su existencia por 20 años. Situación que en un primer momento entonces pareciese que es una utopía el hecho de la cancelación del dato personal, 20 años bajo el concepto de que es un documento administrativo que puede ser importante, resulta subjetivo. Y hace, creo que muy bien la clasificación del sujeto obligado. Sin embargo, a partir de los lineamientos que debemos de entender qué es lo que se puede considerar como un documento sustancial y que lo aborda
por eso comentaba, resalto mucho lo que aborda su ponencia, porque precisamente lleva al sujeto obligado a que no se case solamente con el hecho de que tienen que conservar durante 20 años estos documentos, sino que establece realmente que se valore si, en este caso, al ser un documento administrativo, puede precisamente ejercerse ese derecho de cancelación. Por eso digo, resulta fundamental, porque creo que como órgano garante estaríamos en la posibilidad de ser los primeros que estemos garantizando este derecho, que es la cancelación de los datos, obviamente llevando a un sujeto obligado que debe de entender que es una ley, la ley de documentos administrativos es una ley que está expedida en 1986, es decir, fuera del contexto de lo que fue la reforma en el 2009 o en nuestra ley de protección de datos personales, que es de 2012. Entonces, yo celebro mucho esto y digo, para no dejar pasar la oportunidad, me gustaría poder aportar una opinión particular para fortalecer sobre todo este enfoque de la cancelación del dato, principalmente dando esta reseña histórica que es precisamente la vigencia del derecho a través del artículo 16 y obviamente del artículo 5 en materia de datos personales. Entonces, estaría sumándome con una opinión particular para obviamente seguir fortaleciendo el enfoque y celebro mucho el sentido de su resolución, comisionado. Gracias, muchas gracias. Gracias, comisionado. Yo creo que es importante siempre que, sobre todo en este tema tan nuevo en nuestra ciudad o en nuestro estado, sobre todo en la República, hagamos aportaciones de este tipo, y que yo agradezco mucho los comentarios que me hicieron para fortalecer también el estudio desde los trabajos que se hicieron con los coordinadores, que seguramente ya lo podrán encontrar en la lectura del estudio, pero sobre todo por la opinión particular que va a hacer. Gracias, comisionado Javier. La votación, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1340 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con opinión particular. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular el comisionado Javier Martínez Cruz, el recurso de revisión 1340, revocando la respuesta del municipio de Toluca. Gracias, secretaria técnica. Se procede ahora a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1345, remitido por la comisionada que preside esta sesión el día de hoy, sujeto obligado, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. El sentido es sobre C. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1345 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1345, sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1347, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y propone modificar el sentido de la resolución. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1347 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1347, modificando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1360, remitido por su servidora, donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tecámac. Propongo la modificación del sentido de la resolución y, si mis compañeros no tienen comentarios, procedemos a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1360 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1360, modificando la respuesta del municipio de Tecámac.
Gracias, secretaria técnica. Procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1370, remitido por su servidora a este pleno. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Huixquilucan. El sentido de la resolución es confirmar. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario, y de no ser así, le pido, secretaria, que proceda con la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1370 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1370, confirmando la respuesta del municipio de Huixquilucan. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1382, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y el sentido es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario, y de no ser así, le pido, secretaria, que se proceda con la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1382 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 1382, modificando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1430, remitido por su servidora, donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y el sentido se propone un revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, que proceda con la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1430 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1430, revocando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias, secretaria técnica. Procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1447, remitido por la comisionada Eva Abaid, donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Metepec y el sentido es confirma. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, por favor, secretaria, que proceda con la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1447 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1447, confirmando la respuesta del municipio de Metepec. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1457, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ozumba y el sentido es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, que proceda con la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1457 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1457, modificando la respuesta del municipio de Ozumba. Gracias, secretaria. Ahora pasamos al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados, mismos que leeré en conjunto para que se voten en bloque. Si están de acuerdo, mis compañeros comisionados, damos lectura. Entonces es 1389, remitido por el comisionado Javier. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Villa de Allende y el sentido es una negativa en el que se ordena la entrega de información.
Recurso 1394, remitido por el comisionado Javier, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tequisquiac, el sentido es una negativa y se ordena la entrega de información. El recurso 1399, remitido por el comisionado Javier, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, el sentido es una negativa y se ordena la entrega de información. El recurso 1404, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Axapusco, el sentido es una negativa y se ordena la entrega de información. En el recurso 1409, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Iztapaluca, el sentido es una negativa y se ordena la entrega de información. Recurso 1414, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Morelos, el sentido es una negativa y se ordena la entrega de información. El recurso 1415, remitido por su servidor, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Nextlalpan, el sentido es una negativa y se ordena la entrega de información. El recurso 1422, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, el Ayuntamiento de Tlanepantla de Base es el sujeto obligado y el sentido es un desecha. El 1472, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, el sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el sentido también es un desechamiento. Y por último tenemos el recurso 1492, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tultitlán y el sentido es un desechamiento. Pido, secretaria, por favor, si podemos hacer la votación de los recursos en bloque en caso de que no tengan ningún comentario o deseen separar algún recurso para su revisión. Sí. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, que ya ha dado lectura a la comisionada que preside, Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada que preside, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos de extemporáneo anticipado, ordenando la entrega de información en los recursos 1389, 1394, 1399, 1404, 1409, 1414, 1415 y desechando los recursos de revisión por extemporáneos 1422, 1472 y 1492. Gracias, secretaria. Bien, continuando con el punto 17 del orden del día, que corresponde a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto, dese por presentado, secretaria. Gracias. Pasamos al punto 18, correspondiente a asuntos generales. Pregunto a mis compañeros si tienen algún asunto. Si no, de lo contrario, aprobamos la acumulación de recursos que ya estaba prevista en asuntos generales. Comisionados, les propongo la acumulación de un solo bloque, siendo los recursos de revisión 1460, 1461 y 1462, siendo el sujeto obligado el Instituto Materno Infantil del Estado de México y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Les pido, por favor, si pueden emitir su voto de manera económica. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación referida. Gracias, secretaria. Pues en virtud de que no hay ningún otro asunto que tratar, siendo las 11:53, se da por concluida la 35ª sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2015. Gracias. Gracias.